Seguimos analizando a nuestro país, a los fenómenos de nuestra clase política, como la cara del sticker del queridísimo humorista Cacho de la Cruz, ¿no? No me sale a mí, porque, oh, qué horrible esto. Es impresionante, la verdad que es impresionante, queridos compatriotas, amigos, ciudadanía uruguaya. Estamos en momentos difíciles de la política nacional y también internacional, por supuesto. El Estado de Derecho, ustedes saben ya, los que siguen el programa, para nosotros ha caído hace tiempo, pero ha caído desde lo legal y se puede recuperar. Se puede recuperar porque esas leyes son derogables, algunas totalmente, otras parcialmente. Se pueden declarar también inconstitucionales, que hay un montón, ya lo vimos, pero si nos tocan la Constitución, ahí sí marchamos al espiedo, ¿eh? Y eso es lo que hay que cuidar. En un próximo capítulo voy a plantear los recursos que podemos tener para apelar contra ese organismo jurisdiccional con plenos poderes, esa superintendencia, como dice el artículo 322 de la Constitución, en el literal B, que podemos, digamos, utilizar algunos recursos. No sé si nos da el tiempo para apelar a esos recursos. Es apelar precisamente el contenido plebiscitario de esta norma que pretenden introducir desde el comunismo PCNT en la Constitución de la República. Un atentado brutal. Es realmente una campaña revolucionaria, terrorista contra el Estado. Están atentando contra el Estado uruguayo, simulando que por una vía democrática están ejerciendo un derecho absolutamente legítimo cuando no lo es. No están habilitados, además, como funcionarios del Estado, a desarrollar una tarea de estas características, porque lo prohíbe el artículo 58 y 59, tema que también vamos a tratar. Pero ahora venimos con el tema Orsi, que es el botón de la muestra. Tenemos más botones de la muestra respecto a lo que el Frente Amplio sería si es gobierno, lo habíamos dicho ya. Si es gobierno va a venir con la receta incambiada, con la receta crónica, con el modelo ideológico, el modelo que está en su ADN, que es seguir poniendo impuestos, más y más y más impuestos. Y esos impuestos van a trazar un récord confiscatorio. ¿Por qué? Porque van a agrandar el Estado, van a crear ministerios. Por supuesto que esos ministerios van a estar vinculados a lo improductivo, porque van a ser ministerios ideológicos. Van a introducir más personal, es decir, simulacro de funcionarios públicos, sin que importe la idoneidad, la calidad técnica, sin responder a los estatutos orgánicos de la ley del funcionario público y a los principios que la Constitución establece en cuanto a que el funcionario público debe ser un funcionario idóneo, suficientemente comprobado por el Estado, que está habilitado para cumplir con esa función pública, porque el funcionario es a la función y no la función al funcionario, y a su vez ese funcionario debe formarse en un proceso constante de formación de acuerdo al sistema de la oposición y méritos. De nada de eso nos hablan ya en este país. No se habla de todo eso. Parece que eso no existe en el Estado, que no importa. Y si bien el Frente Amplio va a ser más y más militante, actor político simulando ser funcionario público. Son actores políticos. Hablan de crear el Ministerio de la Mujer y del Género, instrumento ideológico por excelencia, e instrumento incluso que es la vanguardia, es la línea argumental de vanguardia para perpetrar todo el Estado marxista, que es la ideología LGBT. Porque de ahí tenés todo, tenés la sociedad inclusiva, con las leyes de paridad, tenés la discriminación y la violencia, como delitos que están tipificados en una sábana de categorías muy vagas de delitos, para tener a la población muy sometida, muy sugestionada. Van a crear, por supuesto, desde el Ministerio de Justicia un hipervínculo, un gran vínculo con la Fiscalía General de la Nación, ¿ah? Fiscalía General de la Nación, que está atribuida, que está convertida en un poder del Estado dentro del poder ejecutivo, como un servicio descentralizado. Bueno, es inconstitucional. Esa inconstitucionalidad la van a fortalecer con el Ministerio de Justicia. Van a incorporar más presupuesto para justicia de género. Llámese fiscalías y juzgados especializados en género. Llámese la creación de más tipificaciones delictivas. Quizá también fortalezcan
la infraestructura, los recursos económicos de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Ilegal. Es un instituto viciado en nulidad incluso. Es un acto impropio, no tiene sentido. Una fiscalía que tenga poderes jurisdiccionales, judiciales para perseguir delitos considerados de lesa humanidad en el pasado, violando crasamente el artículo 15 de nuestro Código Penal, violando el derecho comparado, de los principios generales del derecho en materia penal, que es la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. La ley penal que no existía en el pasado, la tipificación penal que no existe en el pasado, es no retroactiva. ¿Por qué? Por seguridad jurídica, principio de seguridad. No te puede decir el Estado, antes no era delito, pero como ahora es delito, yo te voy a juzgar por una conducta que cometiste hace 15 años atrás, o 20 o 30. Pero en el caso de los delitos de lesa humanidad, es peor, porque te aplican un delito que no existía en el pasado, desde lo fiscal, siquiera desde lo judicial, pero derogando una ley inderogable, que es una renuncia procesal. Y las renuncias procesales de un sujeto activo de derecho, como es el Estado uruguayo, cuando aplicó la renuncia a su legitimación procesal activa, lo que aplica es un instituto procesal universal, que es precisamente la irrevocabilidad de la conclusión excepcional de un juicio. Se concluyó excepcionalmente ese juicio, esos juicios, en las, digamos, hipótesis y situaciones que prevé la ley de caducidad. Esa ley de caducidad es un instrumento legal procesal de ley especial porque se aplica en casos especiales para un grupo de personas, complementando otra ley especial que se aplica para otro grupo de personas y para esos casos como es la ley de amnistía. El Estado concluye esos juicios para siempre, tienen el equivalente valor jurídico de una fuerza de cosa juzgada, por lo tanto, una ley que plantee la renuncia procesal del Estado en esos casos renuncia a la legitimación procesal activa y hace caer la legitimación procesal pasiva. No pueden ser pasibles de ser demandados, denunciados y sometidos a un juicio todos aquellos que están amparados por esta ley, que es una renuncia para siempre. Por lo tanto, esa ley, que es irrevocable, no es pasible de recurso. Otra vez, violando la seguridad jurídica, la estabilidad jurídica. Hoy tengo una ley, te digo que estás amparado por esta ley renunció, te dice que el Estado renunció a su pretensión procesal, pero después de 22, 25 años te digo que ahora no, que ahora retoma su intención de procesar. No se puede hacer eso. Es todo un disparate. Y a su vez te crean una Fiscalía de Lesa Humanidad. Bueno, esta fuerza política representa a Yamandu Orsi. Esta fuerza política que hace todas estas cosas en connivencia con todo el sistema político, aclaremos, en connivencia con el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente de esas épocas, 2017, ya antes, con un montón de aberraciones, bueno, representan una clase política que no está calificada para gobernarnos, que no tiene las condiciones, que no estudian, que no se preparan, y te lo dicen en la cara. Te lo dicen en la cara. Y el Frente Amplio es una fuerza que en lo económico va a venir con la receta, con el ADN marxista, de meter más y más impuestos porque tiene que meter toda esta gente que te dije. Miles de funcionarios, de activistas políticos, de actores políticos en un Ministerio de Justicia nuevo, en un Ministerio de Género y de la Mujer nuevo, en la ampliación de presupuestos para distintos servicios descentralizados, para las divisiones o direcciones de género de todos nuestros ministerios y nuestras empresas estatales, es decir, la administración descentralizada. Más y más impuestos. ¿Y qué dice Orsi? Que es bueno tener impuestos, te dice. El impuesto hace crecer la economía y el país. Y nosotros tenemos un modelo económico que es muy superior al de este gobierno, que tiene un modelo que no se sabe lo que es, te dice. Claro, se trata siempre de agredir, de desacreditar. Entonces cuando le pregunta al periodista, ¿y qué modelo tiene? Y a ver, explíqueme por qué es mejor ese modelo y por qué usted dice que es mejor poner más impuestos. Ah, yo todavía no lo leí el plan económico del Frente Amplio. No lo tengo muy claro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Te está diciendo con una aseveración categórica que es bueno poner más impuestos porque eso va a mejorar la condición económica de los uruguayos, una aberración total, y además te dice que tienen un modelo económico muy bueno, que es mucho mejor al modelo económico de este gobierno, y cuando le preguntan por qué dice eso, que explique de qué se trata ese modelo económico y por qué es mejor poner impuestos, la respuesta de Orsi es, ah, todavía no lo leí.
no lo conozco el modelo económico. Entonces, ¿cómo puede aseverar que es mejor, que es bueno tener más impuestos y que es mucho mejor que el modelo de este gobierno cuando no lo leyó? ¿Te das cuenta que no les importa mentirte en la cara? Son las declaraciones inclusive de un grosero delincuente intelectual, un delincuente de la ética republicana, un delincuente de la ética política, a quien no le importa decirte en la cara que él te va a decir eso y te lo dice porque tiene ganas y no sabe, no estudió nada. Te dice, no, no sé, no estudié. Como cuando respondió respecto a la situación de María Corina Machado, con aquel atropello brutal de hace poco tiempo del gobierno de Maduro, cuando la prohíben como candidato y violan el pacto de Barbados, que habían planteado que se iban a dar elecciones libres, que el gobierno se iba a abrir a elecciones libres y con veedores internacionales para dar todas las garantías, y la termina prohibiendo como candidato a María Corina Machado por 15 años desde un tribunal supremo, que es el tribunal del régimen. ¿Y qué dice Orsi respecto a ese tema? Ah, no estoy muy enterado de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿cómo podés ser candidato a presidente? ¿Cómo pretendés ser presidente, ser estadista? Hoy por hoy, intendente de Canelones, integrás una fuerza política. Sos un profesional de la política. Cobrás mucha guita por hacer eso. Sos el de la cena del $1.000.000. Tenés un salario, un ingreso, un emolumento, porque no es salario, como funcionario público de cargo político muy grande. Y pretendés ser presidente y nos decís en la cara a los uruguayos que no estás muy enterado de lo que pasa en Venezuela. Está en el confín de la inocencia, como yo había dicho una vez respecto a este tema, tenemos que considerar desde la más, digamos, estratégica inocencia en puridad, que es un ignorante total, que no está en condiciones de ser presidente ni de ser nada, ni de ser edil, porque no está en condiciones, porque no estudia, porque no sabe, te dice directamente que no sabe, no tiene idea de lo que pasa en un país vecino, hermano, no el régimen, ¿no? El país es hermano, el pueblo. Pero, ¿y qué conocimientos tenés de política internacional? ¿Qué conocimientos geopolíticos tenés si pretendés ser estadista? Sos un ignorante, Orsi. Estás confesando que sos un ignorante. Y tenés toda la intención y tenés toda la fe que te va a votar mucha gente, además. Y seguramente se dará, porque Uruguay está lleno de gente adoctrinada, ignorante, que no razonan todas estas cosas. En la cara le están diciendo que son mentirosos, que son delincuentes, y muchos no se dan cuenta. Es increíble, ¿no? ¿A qué nivel llegamos ya? Vamos a ver si puedo poner lo que se dice respecto a este tema de la gran mentira de Orsi y la incongruencia total. Vamos a ver si puedo lograrlo. Creo que está acá. Se dice lo siguiente. Que no comparten esa teoría del presidente y también del equipo económico que yo de esta manera alivio a la clase media y de esta Sale manera muy tal entrecortado, vez ¿no? fomento que se pueda gastar un poco más en comercios de barrio, en otras cosas. La gente tiene más plata en el bolsillo, menos el Estado y así empiezo a distribuir de nuevo el dinero. Yo no comparto esa idea, no comparto también la idea que se manejó bastante de que bajar impuestos siempre es bueno. Me parece que no está bueno que esa sea la señal que den los representantes gubernamentales, que se dé desde el Estado. Perdón, ¿por qué bajar impuestos no siempre es bueno cuando se dice, ¿no?, que Uruguay tiene una carga tributaria de las más altas de la región? Bueno, eso hay que verlo, no es tan así. Quizás tengo una carga más alta que en el resto de la región. Cuando nos comparamos con países más avanzados, estamos bastante por debajo. Creo que esa idea de rebaja de impuestos es como una idea que a la gente le suena muy bien, porque en general, bueno, siente que pagar impuestos le están sacando algo que le pertenece. Sin embargo, me parece que desde el Estado no es una buena señal tomar esa como que idea de sentido común. Primero que nada porque los impuestos son la principal fuente de financiamiento del Estado y es lo que le permite luego realizar políticas públicas, no solamente políticas sociales dirigidas hacia las poblaciones de menores ingresos, sino políticas públicas en general. Si nosotros queremos mejorar los niveles educativos, la vivienda, el sistema de salud, una cantidad de servicios que usa toda la población, entonces tenemos que pensar
no en menos impuestos, sino en más impuestos, ¿sí? Que luego se van a trasladar impuestos, sino en más impuestos, ¿sí? Impuestos, sino en más impuestos, ¿sí? Impuestos, sino en más impuestos. Queda claro, ¿no? El disparate, el mamarracho. No se puede desprender nunca un razonamiento económico de que poner más impuestos es bueno para la población. Incluso si ustedes escuchan a esta mujer, es para un Estado abarcativo, ¿no? Para vivienda, salud, asistencia, el Estado empresario, el que te paga el salario después de la jubilación. Es un desastre. Todo lo que haga el Estado te lo va a cobrar, pero el Estado no produce riquezas. El Estado no produce riquezas, el Estado gasta, pero se supone que tiene que tener, sí, una determinada carga tributaria para sustentar las funciones que el Estado tiene, naturalmente, de acuerdo a lo que establece el Estado de Derecho, la Constitución. Claro que tiene que tener impuestos para qué, para sustentar las actividades que todos necesitamos sean de primera categoría, de gran nivel. La función legislativa, la función ejecutiva, es decir, los poderes, la función judicial, un poder judicial de alta calidad, un poder legislativo generador de Estado de Derecho que produzca leyes de alta calidad, con legisladores capacitados, con legisladores que sean por distintas vías y formaciones, no necesariamente abogados, pero sí juristas, con un conocimiento importante de la teoría del Estado, teoría de gobierno, funcionamiento del Estado, limitación de los poderes, un poder ejecutivo que sea coherente, buen administrador de los recursos, que responda a todas las prerrogativas que establece la Constitución y a todas sus obligaciones, que los funcionarios públicos respondan a la idoneidad que la Constitución exige y que haya un control de acuerdo a la ley del Estatuto del Funcionario Público y que estén siempre en permanente formación para cumplir de la mejor manera con esos poderes del Estado. Pero en ese sentido, esos tributos van a resultar en una rentabilidad social, en un beneficio social, porque vas a tener un Estado que funciona, digamos, a las mil maravillas como un Estado de Derecho, que a su vez protege, cuida, es empático con toda la actividad privada, porque está organizado y funciona en pos de qué? Del ejercicio libre de los derechos individuales, que la actividad privada pueda crecer, que esté organizada, que esté protegida, que se protejan a los sindicatos por empresa, que deben estar muy protegidos por el Estado en cuanto a su capacidad de negociación, en cuanto al cumplimiento de las negociaciones directamente con los empleados en ese ámbito libre de las voluntades negociadoras, no como ahora, que son centros corporativos de poder. Es un disparate lo que dicen. ¿Se dan cuenta? Está el Frente Amplio siempre diciéndote en la cara que te va a agregar más impuestos. Cada impuesto que te agregan es menos economía para vos. Cada impuesto que el Estado te pone es un poco menos de tu dinero, del dinero que proviene de tu esfuerzo, de tu trabajo, el que sea. Surge un impuesto nuevo o te incrementan una tasa impositiva y tenés menos propiedad. Te van limitando la propiedad privada. Y para decirlo claro, la capacidad de tener propiedad privada, es decir, de tener un patrimonio, tener una casa, de tener, yo qué sé, hasta tu ropa, tus libros, una cuenta bancaria, un negocio, una empresita, un comercio, el ejercicio de tu profesión, por ejemplo, y tenés montada tu profesión, sos abogado, escribana, ingeniero, tenés tu estudio, o trabajás para una empresa, pero como profesional, con emolumentos, un salario especial, altamente ventajoso, y de ese dinero vos podés ahorrar y te capitalizás y tenés una cuenta en el banco, todo eso es tu propiedad privada. Pero si vos tenés un Estado que a todo eso le mete más y más y más impuestos, vos tenés menos recursos, tenés menos dinero, tenés menos posibilidades de incrementar el dinero también, de capitalizarlo. No solo te perjudica en el dinero presente, sino en el dinero futuro, que es la unidad de cambio y la unidad de ahorro y es la unidad de capitalización. Y si vos tenés menos capital privado, tenés menos propiedad privada, tenés menos qué? Espacio-tiempo propio. La propiedad privada, decían los romanos, es el anclaje de toda la individualidad, de la formación del individuo, de la persona y de su libertad en definitiva, porque de nada te sirve el resto de las libertades si vos no podés materializar todo eso, anclarlo en tu propio espacio-tiempo. Como yo estoy ahora en mi estudio desarrollando esta tarea, porque esta tarea también es muy bien paga.
y me lo permite hacer porque si yo hago esto, tengo un dinero propio para mis necesidades, para comprar la comida, para el aseo, para la ropa, para comprarme más libros, para vivir. Pero si yo tengo al Estado que me dice, ahora de esto que vos ganás, yo te voy a sacar otro poco más, está desmejorando mi condición de vida, mi calidad, como la de cualquiera. Y me dice, sí, pero ¿sabés qué pasa? Esto es para darle plata a los que no tienen, porque están complicados todavía, y porque este gobierno no resolvió el tema de la pobreza, y empiezan siempre con lo mismo, con la pobreza, y que van a arreglar la pobreza cuando no arreglan nada. Lo que arreglan es que ellos tengan salario de 600, 800 mil pesos por mes como ministros, como senadores, como legisladores, hasta como ediles, como funcionarios administrativos de la intendencia, de los ministerios, y tienen salarios altísimos y son militantes ideológicos y te dicen, es bueno que el Estado tenga más impuestos. Eso es un mito, cuidado, es irresponsable decir que no tiene que tener. Nadie está diciendo que no tiene que tener impuestos, tiene que tener los impuestos adecuados y tiene que tener impuestos en relación a un modelo de Estado, a una estructura y funcionamiento de Estado perfectamente determinada y que obedezca a la Constitución y a todas las leyes que establecen la interpretación de la Constitución, leyes de orden público que aún afortunadamente tenemos y son constitucionales. No se trata de más impuestos, se trata de la calidad impositiva y el destino de los impuestos. Está el asiento imponible, ¿a qué actividades le vas a poner impuesto? Porque el impuesto es bueno si es a la actividad económica, comercial y a las rentabilidades, de acuerdo a un nivel de altas rentabilidades, y no el impuesto a asientos imponibles que son improductivos. El impuesto a la propiedad, por el simple hecho que tenés un terreno, una propiedad. Y en Montevideo han instalado un incremento impositivo de la contribución inmobiliaria que va del 32% al 61%, sin ningún motivo económicamente real, porque no tenemos una inflación a ese nivel. Entonces, ¿qué necesidad tiene la Intendencia de Montevideo de recaudar 32 a un 60 y pico por ciento más desde la transferencia de recursos de ese impuesto que es la contribución inmobiliaria? ¿Qué necesidad tiene la Intendencia de Montevideo de incrementar las patentes de rodado entre un 16 y un 18%? Si no hay una inflación a ese nivel, ¿por qué necesita tanto incremento? ¿Está haciendo obra pública? ¿Está emprendiendo alguna tarea que estamos viendo todos y está haciendo un gran cambio en la infraestructura que justificaría esos ingresos? Tampoco sería lo adecuado, porque una infraestructura, una campaña, por ejemplo, de mejoramiento de la vialidad, del pavimento, de la iluminación, del sistema de saneamiento, es algo coyuntural, es algo temporal. Ahora ese impuesto, esa tasa quedó para siempre. Una vez que te subieron ese impuesto o esa tasa, eso quedó. No es así. Hay otros mecanismos, hay otras vías. No se puede poner de modo irracional, indiscriminadamente, incrementos de tasas impositivas que no obedecen a nada. Son realmente ladrones desde el Estado. Ese es el Frente Amplio. Ese sería el gobierno que se nos viene si se vota para ese lado. Es más pobreza. Y al generar más pobreza, generas una sociedad cada vez más fragmentada, desestimulada, cada vez más subyugada en la mediocridad, y se van a ir dando los síntomas del caos, la violencia, sometidos a lo ilegal, al robo, y es lo que provoca el socialismo. Eso es lo que provoca. Otra vez vuelven las tres intendencias del Frente Amplio a discutir un tema que está perfectamente resuelto por la última rendición de cuentas de la ley presupuestal, que es separar los tantos respecto al derecho que tenemos todos los ciudadanos de pagar la patente de rodados, que a su vez la tenés que pagar con el seguro obligatorio, más allá de que tengamos deudas por multa de tránsito. Son cosas separadas. Otra vez vuelven con lo mismo. Vuelven a plantear una acción de inconstitucionalidad contra la rendición de cuentas de la ley presupuestal que constitucionalmente establece con claridad la protección del derecho de propiedad. Porque ahí se está protegiendo el derecho inviolable de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad vos lo tenés protegido si el Estado te reconoce el derecho exclusivo y excluyente de pagar directamente los tributos para estar al día con el Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza.
te compele, es coactivo. Si vos te endeudás con el Estado te va a embargar, te va a quitar la propiedad. Va a llegar un momento que no vas a poder pagar una deuda que después tiene intereses moratorios, etc. O te va a obligar, en este caso, a vender el auto, digamos, a bajo precio, para que el que te lo compre se haga cargo de la deuda. Porque la intendencia no te deja pagar los tributos, los impuestos de tu propiedad privada si no pagás las multas. Las multas es una penalidad por el mal uso que vos hiciste de tu propiedad privada y corre por cuerda separada. Ahora, el Estado no te puede prohibir estar al día con el pago de todos los tributos para que estés con tu propiedad privada saneada, libre de deudas, y que tengas la libre disponibilidad incluso de poder vender, de poder alquilar en el precio que corresponde, que es el precio de tu propiedad que está libre de deudas. No, severamente te lesiona esos derechos, porque te obliga a pagar todo junto, y sabemos que muchos uruguayos no pueden pagar, porque las multas de tránsito son muy caras. Tenés multa de tránsito de 15.000 pesos, 18.000 pesos, de 7, y tenés que pagarla al contado. Es un cobro compulsivo al contado. Imagínate que a eso le tenés que agregar el pago de la patente y el pago del seguro. Y muchos no pueden todo junto. No se puede pagar todo. Aunque estés pagando por cuotas, el seguro y la patente, esa cuota del seguro y esa cuota de la patente, más el cobro compulsivo de una deuda ponele de 15.000 pesos, de pronto te obliga a ir a un préstamo y te vas a endeudar. A ver lo de Cabildo Abierto, que están tan preocupados por la deuda justa. Bueno, todo esto le provoca estas políticas altamente imperativas, presionantes, tributaristas, de este socialismo imperante que se inoculó a través del Frente Amplio, instalando un modelo político de poder a través de la alta presión tributaria, colocando funcionarios militantes, militantes políticos, actores políticos, en la fachada de funcionarios públicos, sin que importe la idoneidad, y hay ahí una gran autofinanciación de los partidos de izquierda que hoy por hoy no tienen ningún control porque este Estado cómplice, a través de este gobierno, les permite, los habilita a ser los negociadores legítimos representantes de todos los trabajadores en una gran corporación sindical que negocia las políticas salariales, la organización del trabajo, las escalas salariales, la organización empresarial, como una gran corporación de poder que es el PCNT, Partido Comunista, a través de sus sindicatos únicos por rama de actividad. Eso lo tiene permitido el Estado uruguayo, lo tiene reconocido como que es un buen mecanismo, a pesar de los reclamos de la OIT, que nos tiene en la lista negra, por no obedecer al esquema de las relaciones laborales libres y voluntarias, sino que este es un régimen rígido, corporativo, tiene una corporeidad rígida corporativa, es el modelo de Mussolini. Bueno, todo eso en su conjunto te habla de un Estado de derecho deplorado, convertido en un Estado corporativo que nos presiona a todos a través de la vía impositiva y las regulaciones administrativas. De eso te habla el Frente Amplio, de incrementar eso, de fortalecer eso. Y te lo dicen en la cara con la seriedad doctoral aparentemente de que es algo bueno. Le vamos a explicar a esta señora de lamentable pensamiento lo que significa el impuesto a través de la teoría o la ley de la ventana rota que magistralmente explicó una vez Frédéric Bastiat. Lo vamos a hacer en otra ocasión. Vamos a volver a este tema y vamos a entender de qué se trata un impuesto, qué naturaleza tiene un impuesto y sobre todo cuando ese impuesto no es justificable, no está justificado, es una intromisión en nuestros patrimonios, en nuestra propiedad y sobre todo en nuestras libertades, porque te quita espacio-tiempo, te quita libertad. Más y más impuestos te hace tu vida sometida al trabajo y más trabajo para pagar deudas o para pagar impuestos. Es lamentable lo que plantea el Frente Amplio. Es más y más impuestos, más y más funcionarios, más y más burocracia y cada vez menos productividad, menos riqueza, menos apertura a los mercados de capitales, menos aperturas, menos oxígeno a la actividad privada. Por favor, ya está mostrando la hilacha por todos lados, ¿no? Es un peligro inminente el Frente Amplio otra vez en el poder, otra vez en el gobierno. Y repito, es un peligro inminente, ¿tá?, de inminente caída jugando a la ruleta rusa este plebiscito del PCNT que es un atentado directo contra la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Nos vemos mañana para seguir viendo precisamente
en dónde estamos. Chau.